Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy la obstetra Roxana Pacheco de Arequipa, especialista en educación sexual. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante referente a la sexualidad del adolescente. Antes de abordar el tema sobre la sexualidad de la adolescencia, es importante recordar algunos aspectos de la sexualidad en la niñez. Es importante recordar que la sexualidad en los niños tiene diferentes componentes. El niño emplea el cerebro primitivo que busca la supervivencia del niño. La satisfacción de las necesidades del niño en el cerebro primitivo proporciona seguridad en el niño. El cerebro emocional en el niño permite comunicar los deseos que el niño necesita y debemos ayudar al niño a que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones vayan en la misma dirección. Educar el mundo emocional del niño es muy importante y luego educar el mundo intelectual mediante el entusiasmo por el aprendizaje. Por lo tanto, la obstetra educadora en salud sexual deberá brindar educación sexual desde la niñez, pues en la niñez se da la identidad sexual y la conformación sexual en la adolescencia. Es importante preparar al niño para la etapa de la adolescencia, repetirle constantemente de qué manera va cambiando su mente y su cuerpo, basándose en los cambios de su cerebro y en la forma en que cambia sus relaciones sociales. Conocer sobre el cerebro del niño y del adolescente ayuda a los educadores y padres a educar mejor al niño y al adolescente. La educación sexual en el adolescente tiene el propósito de dotar conocimientos, habilidades y actitudes, valores que empoderan a disfrutar de la salud sexual. Entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. Como bien sabemos, obstetras, se ha incrementado la incidencia de embarazos en adolescentes, abortos, infecciones de transmisión sexual. Y es en la actualidad un problema de salud pública a nivel mundial. Es por ello que se debe desarrollar estrategias en prevención primaria, secundaria y terciaria en cuanto a la educación en salud sexual y reproductiva del adolescente. Saber qué herramientas se va a proporcionar al adolescente para poder realizar las diferentes sesiones educativas en los colegios, en el consultorio diferenciado, las sesiones que programamos, para que de esta manera podamos disminuir la incidencia de embarazos, infecciones de transmisión sexual y los abortos. Para ello, obstetras se tiene que abordar estos temas bajo un contexto no solo biológico, sino también bajo un contexto psicológico, social, pedagógico y tecnológico. Según los estudios realizados en la actualidad, pueden dar respuesta hoy en día sobre el cerebro del adolescente. Analizar el proceso de desarrollo cerebral es importante para entender al adolescente y para que el adolescente se entienda a sí mismo. En la adolescencia, el cerebro madura por áreas. La maduración depende del sexo. Al comienzo, el cerebro está formado por materia gris. El proceso de maduración consiste en convertir la materia gris en materia blanca. En la adolescencia cambia su estructura el cerebro.
Se reordena, algunas áreas crecen, otras se reducen mediante la poda de las neuronas y otras se reorganizan. Se modelan las conexiones entre las neuronas en un momento llamado sinapsis. Al mismo tiempo se mejora la conducción de la información. El cerebro del adolescente pasa por un proceso de reorganización, reestructuración, por un proceso de maduración, donde intervienen dos zonas muy importantes, como ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva: la corteza prefrontal y el sistema límbico. En este caso, el sistema límbico va a estar influenciada por las hormonas, haciendo que las emociones del adolescente se intensifiquen. Porque como bien sabemos, el sistema límbico es la zona donde se regulan las emociones. Y al estar influenciadas por las hormonas, esto va a hacer que las emociones se intensifiquen tanto que para el adolescente le va a ser muy difícil tomar decisiones apropiadas, comunicarse asertivamente y regular sus emociones. A esto agregamos que la corteza prefrontal, por el proceso de reorganización, reestructuración del cerebro, solo funciona en un 60%. Como bien sabemos, la corteza prefrontal es la zona de la conciencia, de la toma de las decisiones. Algunos autores mencionan que la corteza prefrontal en la adolescencia funciona en un menos de 60%. Es por ello que muchas veces los padres de familia, los educadores se preguntan, ¿por qué el adolescente se comporta de esta manera? Entonces es importante dar a conocer estos aspectos del cerebro del adolescente para que el mismo adolescente se pueda entender a sí mismo, los padres de familia puedan entender mejor a sus hijos adolescentes, los educadores también puedan entender y puedan saber llegar y educar en esta etapa tan importante que es de la adolescencia. Por lo tanto, decimos que en el adolescente intervienen varios factores, así como ya anteriormente hemos visto en el niño. En el adolescente, en este caso, interviene el cerebro, es decir, la neuroanatomía, neuroquímica y la fisiología del cerebro, acompañado de sus neurotransmisores, en especial de la serotonina y la dopamina. Asimismo, también las hormonas, la FSH, la LH, el estrógeno, la progesterona y también el entorno social, ¿no? Lo que vive el adolescente en su vida cotidiana, en su entorno social, en su entorno familiar, en la crianza de este adolescente desde la niñez, va a influir mucho en su comportamiento durante la adolescencia. Entonces, obstetras, es importante tener en cuenta estos aspectos, porque de esta manera ustedes van a poder abordar los diferentes temas que van a realizar mediante las sesiones educativas, donde tienen que dar a conocer a los adolescentes la importancia de su comportamiento a nivel cerebral, a nivel de la neuroanatomía, neuroquímica, fisiología, las hormonas y el entorno social. Asimismo, también es importante, obstetras, realizar la evaluación de la maduración sexual. Esto generalmente lo hacemos en el consultorio diferenciado, donde empleamos en este caso la escala de Tanner, que describe los cambios físicos observados en los genitales, mamas y vello púbico a lo largo de la pubertad en ambos sexos. Esta escala, que está aceptada internacionalmente, clasifica y divide las transformaciones puberales en 5 etapas sucesivas, que va desde el grado 1 hasta el grado 5. La evaluación de la madurez sexual se hace con la finalidad de observar si estos aspectos del adolescente están acorde con su edad. Asimismo, también, obstetras, es importante abordar estos temas
referente a los cambios neurobiológicos que se dan en cuanto a la diferenciación a nivel cerebral entre hombre y mujer. Recordemos que hay diferentes estructuras en el cerebro que hace que los hombres sean diferentes a las mujeres y que las mujeres sean diferentes a los hombres. Es decir, somos diferentes a nivel cerebral, ¿sí? Somos diferentes de manera física también, somos muy diferentes. Entonces, al conocer los cambios neurobiológicos, nos va a permitir entendernos mejor con el sexo opuesto. Asimismo, también es importante que ustedes den a conocer a los adolescentes el comportamiento reproductivo del adolescente. Actualmente sabemos que el comportamiento reproductivo del adolescente adopta conductas sexuales de riesgo, que constituye uno de los principales problemas de la salud que enfrentan los adolescentes. Y las conductas sexuales de riesgo son poco e inadecuado conocimiento sobre sexualidad, inicio temprano de las relaciones sexuales sin protección, sexo oral, coito vaginal y anal, promiscuidad, consumo de drogas y alcohol. Es muy importante dar a conocer estos aspectos al adolescente porque inducimos al diálogo reflexivo. Para que nosotros hagamos que el adolescente sea más consciente de sus actos, debemos inducir al diálogo reflexivo. Es la forma y la manera de educar al adolescente para que sean más conscientes de sus actos y de esta manera puedan emplear la corteza prefrontal. Asimismo, también, obstetras, es importante que ustedes tengan conocimiento que la prevalencia en el embarazo en adolescentes se ha ido incrementando, como podemos observar en esta diapositiva. En el año 2009 teníamos una prevalencia de 13,7%, y luego ha ido subiendo, posteriormente ha ido bajando, como pueden observar ustedes acá en el cuadro. En el año 2014 tuvimos una prevalencia de 14,6% y actualmente tenemos una prevalencia de 13,5%, ¿no? Según las estadísticas del 2019. Es importante que ustedes conozcan también que del 23,7% de las atenciones prenatales son de adolescentes y el 16% de los partos institucionales son de adolescentes. Del 10 al 11% de los abortos incompletos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud en el año correspondiente son de adolescentes. Y de cada 6 muertes maternas, una es adolescente. Entonces es importante que ustedes tengan también estos datos para poder abordar estos temas tan importantes con los adolescentes. Asimismo, también obstetras, cuando nosotros hablemos del tema de planificación familiar, es importante saber qué método anticonceptivo va a emplear el adolescente. No se trata de administrar cualquier método anticonceptivo, tenemos que hacer una evaluación previa al adolescente, conocer sus antecedentes y también determinar qué método sería ideal para este adolescente. Es importante también indicar que el método que debe utilizar el adolescente sería un método de doble barrera. Siempre el adolescente en sus relaciones sexuales debe emplear el preservativo y otro método. Pero tenemos que saber qué método sería ideal. Los métodos combinados, que contienen estrógeno, progesterona, o solo los métodos anticonceptivos que contienen solo progestágenos. ¿Y por qué debemos indicar ese método anticonceptivo? Asimismo, es importante también dar a conocer sobre el uso del anticonceptivo de emergencia. Actualmente observamos que los adolescentes consumen este anticonceptivo de emergencia cada vez que tienen una relación sexual de riesgo. Eso quiere decir que durante el mes consumen
muchas veces hasta 2 o 3 veces el anticonceptivo de emergencia. Y nosotros sabemos que este método anticonceptivo de emergencia, como su nombre lo dice, método anticonceptivo de emergencia, solo se debe emplear una vez al año. En la adolescencia también tenemos diferentes componentes que debemos aplicar con los adolescentes, como la neuroanatomía, neuroquímica, fisiología del cerebro del adolescente, las etapas o fases de la adolescencia, el comportamiento sexual del adolescente, la prevención primaria, secundaria, terciaria, las necesidades de información en salud sexual para el adolescente. Nos ubicas en la página Formador en Salud Sexual, en el YouTube como Roxana Inés Pacheco Carmona, en el Instagram como Obstetra Roxana Pacheco.